No vas a poder pagar ni la renta del mes que viene. Las palabras de Genaro resonaban como látigos en los oídos de Itzel, mientras observaba, paralizada, cómo su esposo de 12 años metía sus pertenencias en 2 maletas grandes. El departamento, de 2 habitaciones en la colonia Narvarte de Ciudad de México, que hasta esa mañana había sido su hogar, ahora parecía un escenario extraño y hostil. Itzel Carmona, una mujer de 37 años con ojos color miel y manos curtidas por el trabajo doméstico, sostenía a su hijo menor, Emiliano, de apenas 4 años, mientras Mateo, el mayor de 8, se escondía detrás de sus piernas, observando con ojos temerosos cómo su padre cerraba la última maleta con un golpe seco. «Ya me cansé de esta vida mediocre», continuó Genaro con una frialdad que contrastaba con los 12 años de matrimonio compartido. Su rostro, antes familiar y querido, ahora mostraba una expresión de desprecio que Itzel jamás había visto. «Me voy con alguien que sí tiene ambiciones». El aire del pequeño departamento se volvió denso, casi irrespirable. Por la ventana entraba la luz de una mañana de marzo que parecía burlarse de la oscuridad que se instalaba en el corazón de Itzel. Las cortinas que ella misma había confeccionado se mecían suavemente con la brisa, ajenas al drama que se desarrollaba. «¿Cómo que te vas? ¿Y los niños? ¿Y el dinero de la renta?» Las preguntas salieron atropelladas de la boca de Itzel, mientras sentía que sus piernas apenas podían sostenerla. El pequeño Emiliano, percibiendo la tensión, comenzó a llorar, bajito, aferrándose al cuello de su madre. Genaro sacó de su bolsillo un juego de llaves y lo dejó caer sobre la mesa de la cocina. El sonido metálico resonó como una sentencia final. «La renta vence en 2 semanas. Son 6,000 pesos. No vas a conseguir ni la mitad con esas quesadillas que vendes en la esquina». Con esas últimas palabras, tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. No abrazó a sus hijos. No miró atrás. El portazo final dejó a Itzel en un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón y el llanto contenido de Mateo, que ahora se aferraba a su falda como si temiera que ella también pudiera desaparecer. Afuera, la vida continuaba. Se escuchaban los pregones de los vendedores ambulantes, el ruido de los camiones pasando por la avenida principal, las risas de unos niños jugando en la calle. Pero dentro del departamento 302 del edificio Robles, el tiempo parecía haberse detenido en el momento exacto en que Genaro Valdés decidió abandonar a su familia, sin mirar atrás. La primera noche sin Genaro fue una pesadilla interminable. Itzel acostó a los niños en la cama matrimonial y se quedó sentada en una silla junto a la ventana, observando la ciudad iluminada. Las luces de los edificios vecinos parecían estrellas, inalcanzables, cada una representando hogares donde tal vez las familias permanecían unidas, donde quizás las madres no tenían que preguntarse cómo pagarían la renta en 2 semanas. Sus manos, ásperas por años de lavar ropa ajena y preparar comida para vender, temblaban mientras sostenía la última factura de la luz. 280 pesos que no tenía. Y eso era solo el principio. La lista mental de gastos comenzó a desfilar como un ejército enemigo. La renta, el gas, la colegiatura de Mateo, los pañales de Emiliano, la comida de cada día. El departamento, que siempre le había parecido pequeño pero acogedor, ahora se sentía como una jaula que se encogía a su alrededor. Los zapatos viejos de Genaro aún estaban junto a la puerta, olvidados en su prisa por marcharse. Itzel los pateó con rabia, enviándolos bajo el sofá donde no pudiera verlos. Al amanecer, con ojeras profundas y el alma encogida, preparó el desayuno para sus hijos como si fuera un día normal. Calentó tortillas, frió 2 huevos y sirvió un poco de frijoles que quedaban de ayer. Mientras Mateo comía en silencio, mirándola con ojos preocupados que ningún niño de 8 años debería tener, Itzel intentaba mantener una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Papá va a volver?», preguntó Mateo con la voz pequeña y asustada. La pregunta cayó como un puñal. Itzel dejó de respirar por un momento, buscando una respuesta que no destrozara el corazón de su hijo.
No lo sé, mi amor, pero nosotros vamos a estar bien, te lo prometo. Esa promesa, hecha con más desesperación que convicción, resonaba en su cabeza mientras caminaba por las calles del barrio, tocando puertas de casas y negocios, ofreciéndose para limpiar, cocinar, lavar, lo que fuera necesario para conseguir dinero. Algunas personas la miraban con lástima, otras con indiferencia. Si necesito algo, te aviso, era la respuesta más común. Al mediodía, sentada en una banca del parque cercano, sacó de su bolsa un monedero gastado. Dentro había 320 pesos, sus únicos ahorros. Con eso no alcanzaba ni para una semana de comida. Un perro callejero se acercó a ella, olfateando con esperanza. Itzel compartió con él la mitad de la torta que había comprado para su almuerzo. «Estamos igual, ¿verdad?», murmuró, acariciando el pelaje sucio del animal. «Nadie nos espera, en ningún lado». Esa tarde, mientras preparaba quesadillas para vender en la esquina como había hecho ocasionalmente, las lágrimas se mezclaban con el queso derretido. Cada quesadilla vendida a 15 pesos representaba una pequeña victoria, pero la montaña de deudas que se avecinaba parecía imposible de escalar. Una vecina pasó y compró 2 quesadillas. «¿Estás bien, Itzel? Te ves muy pálida». Itzel asintió, incapaz de hablar sin romper en llanto. La humillación de su situación la golpeaba con cada mirada compasiva, con cada pregunta amable. Ella, que siempre había sido el pilar de su hogar, ahora estaba a la deriva, como una hoja arrancada de su árbol por un viento cruel. Al caer la noche, cuando por fin cerró su pequeño puesto improvisado, había ganado 270 pesos. En su bolsillo pesaban como monedas de plomo, insuficientes e insignificantes frente al abismo económico que se abría ante ella. La fotografía, enmarcada sobre la mesita de noche, mostraba a una familia sonriente en la playa de Acapulco. Itzel sostenía a un bebé Emiliano en brazos. Mateo construía un castillo de arena, y Genaro abrazaba a su esposa por la cintura, con una sonrisa que ahora parecía una mueca burlona congelada en el tiempo. Habían pasado 3 días desde 1930, el abandono, y cada rincón del departamento guardaba memorias que ahora se volvían contra Itzel como cuchillos afilados. Sentada en el borde de la cama matrimonial que ahora se sentía demasiado grande y fría, recordaba la noche en que Genaro le había propuesto matrimonio hace 13 años en aquel pequeño restaurante de Coyoacán. «Vamos a construir algo grande juntos», le había prometido, deslizando un anillo sencillo en su dedo. «Confía en mí, Itzel, nunca te voy a fallar». El anillo seguía en su dedo, como una broma cruel del destino. Lo giró varias veces, contemplando la posibilidad de venderlo. Pero algo dentro de ella se resistía a desprenderse de ese último símbolo de lo que alguna vez creyó tener. En la cocina, mientras preparaba una sopa de fideos para la cena, su mente viajó a las mañanas de domingo cuando Genaro preparaba chilaquiles para todos, llenando la casa con el aroma de salsa verde y tortillas fritas. La especialidad de la casa, bromeaba, sirviendo porciones generosas a sus hijos. «Mami, ¿puedo tener más sopa?», la voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Itzel miró la olla casi vacía y sintió un nudo en la garganta. «Claro, mi amor. Toma la mía. Yo no tengo mucha hambre». Esa noche, después de acostar a los niños, encontró una caja vieja en el armario. Dentro había cartas, tarjetas de cumpleaños, pequeños recuerdos de años de matrimonio. Una postal de cuando Genaro viajó a Monterrey por trabajo mostraba su letra desigual. «Los extraño muchísimo. Ustedes son mi vida entera». Las palabras que alguna vez le habían parecido sinceras, ahora sonaban huecas, falsas. ¿Cuánto tiempo había estado planeando su partida? ¿Cuántas mentiras había dicho mientras construía su escape? Un recibo caído del bolsillo de una camisa vieja de Genaro reveló otra verdad dolorosa. Había comprado un collar en una joyería cara hace 3 meses, un collar que Itzel nunca recibió. La evidencia de su traición
de una relación paralela que probablemente llevaba meses o años. Era como sal sobre la herida abierta. ¿Por qué, Genaro? ¿Por qué nos hiciste esto? Susurró a la habitación vacía, sosteniendo el recibo como si pudiera darle respuestas. El teléfono sonó, sobresaltándola. Por un segundo, su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser él. Pero la voz al otro lado era la de su casera, doña Augusta. Itzel, solo para recordarte que la renta vence la próxima semana. Genaro me dijo que ustedes se mudarían pronto, pero quería confirmar contigo. La revelación fue como un baldazo de agua helada. No solo la había abandonado sin dinero, sino que había mentido a la casera, preparando el terreno para un desalojo que parecía inevitable. Yo no estaba enterada de eso, doña Augusta. Ha habido un malentendido. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si hablara de otra persona, de otra vida. Después de colgar, Itzel se sentó en el suelo de la cocina, rodeada de recuerdos que ya no significaban nada. Las promesas rotas, los planes incumplidos, los sueños que se habían esfumado como humo. Todo lo que creía sólido se había revelado frágil, construido sobre cimientos de arena. Un álbum de fotos mostraba a Genaro sosteniendo a Mateo recién nacido, con lágrimas de felicidad en los ojos. Mi hijo, mi sangre, había dicho con orgullo. Ahora esas mismas palabras sonaban como una traición más profunda. ¿Cómo podía un padre abandonar a sus hijos sin mirar atrás? La luna iluminaba parcialmente la cocina a través de la pequeña ventana. Itzel recogió los pedazos rotos de la taza que había dejado caer al recibir la llamada de doña Augusta. Como esos fragmentos de cerámica, su vida se había roto en pedazos que parecían imposibles de volver a unir. La fecha marcada en el cintus, calendario con un círculo rojo, parecía burlarse de Itzel desde la pared de la cocina. Faltaban solo 2 días para el vencimiento de la renta, y apenas había logrado juntar 1,800 pesos de los 6,000 que necesitaba. Las ventas de quesadillas habían sido irregulares, y el trabajo de limpieza que había conseguido en una oficina cercana solo le daba 300 pesos por día, 3 veces por semana. Esa mañana, el espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía. Su rostro, normalmente animado y fuerte, mostraba los estragos de noches sin dormir y días de angustia constante. Había perdido peso, y su cabello, antes cuidadosamente peinado, ahora estaba recogido descuidadamente con una liga. «Mami, no queda leche», dijo Mateo, parado en la puerta de la cocina con un vaso vacío en la mano. Sus ojos grandes, tan parecidos a los de Genaro, la miraban con una mezcla de preocupación y resignación que rompía el corazón. «Hoy vamos a desayunarte con pan, mi amor». Itzel intentó sonar animada, como si fuera una aventura y no una necesidad. Como hacían los reyes en Europa, ¿sabes? Mateo asintió, no muy convencido, pero no protestó. Se estaba volviendo demasiado comprensivo para su edad, adaptándose a las carencias con una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. Mientras preparaba el té, el sonido de golpes en la puerta la sobresaltó. Era doña Augusta, la casera, una mujer mayor con expresión severa y un cuaderno de cuentas siempre en la mano. «Buenos días, Itzel. Solo venía a recordarte lo de la renta». Itzel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Doña Augusta, yo necesito un poco más de tiempo. Genaro se fue, nos dejó sin nada. Estoy trabajando todo lo que puedo, pero...» La mujer mayor la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Lo siento mucho, de verdad, pero tengo mis propios gastos, y este edificio es mi único ingreso. Si no tienes el pago completo para el viernes, tendré que pedirte que desalojes». Cuando la puerta se cerró tras la casera, Itzel se deslizó hasta el suelo, con la espalda contra la pared. Las lágrimas que había contenido frente a doña Augusta ahora fluían libremente. ¿Dónde irían? ¿Qué les diría a los niños? La idea de verse en la calle con 2 pequeños era una pesadilla que se acercaba a la realidad con cada hora que pasaba. El sonido de Emiliano llorando en la habitación la obligó a levantarse. No podía derrumbarse ahora.
no cuando sus hijos la necesitaban fuerte. Mientras cambiaba a Emiliano, notó que quedaban solo 3 pañales en el paquete. Otro gasto inminente que no podía postergar. La lista de necesidades básicas crecía, mientras sus recursos disminuían. Esa tarde, después de dejar a Mateo en la escuela y a Emiliano con una vecina que accedió a cuidarlo por unas horas, Itzel caminó hasta el mercado de la Merced, donde vendió su anillo de matrimonio por 1,200 pesos, mucho menos de lo que esperaba. El dependiente de la casa de empeño apenas miró la joya antes de hacer su oferta, como si supiera exactamente cuánta desesperación había detrás de esa venta. Con el dinero en el bolsillo, Itzel caminó sin rumbo por el mercado, pasando entre puestos coloridos que exhibían frutas, verduras, carnes y artesanías. Los olores de comida recién preparada le recordaron que no había almorzado, pero cada peso era ahora demasiado valioso para gastarlo en sí misma. Se detuvo frente a un puesto de hierbas medicinales atraída por un letrero escrito a mano. Se solicita ayudante, medio tiempo. La dependienta, una mujer mayor con un delantal colorido y manos manchadas de tierra, la miró con curiosidad. ¿Necesitas algo, muchachita? Itzel señaló el letrero. Me interesa el trabajo. Tengo experiencia vendiendo. Soy responsable y aprendo rápido. La mujer, que se presentó como Doña Remedios, la observó con ojos entrecerrados como evaluándola. El pago es por comisión. 50 pesos diarios más el 10% de lo que vendas. Y necesito que sepas algo de hierbas medicinales. Mi abuela me enseñó sobre algunas plantas medicinales, mintió Itzel, desesperada por conseguir el empleo. Sé para qué sirve la manzanilla, el romero, la hierbabuena. Doña Remedios sonrió, mostrando varios espacios vacíos entre sus dientes. Eso lo sabe cualquiera, pero me gusta tu actitud. Puedes empezar mañana y te iré enseñando lo que necesites saber. Mientras regresaba a casa, con los 3,000 pesos que ahora tenía para la renta, Itzel sentía una mezcla contradictoria de alivio momentáneo y desesperación persistente. Era como estar en un pozo profundo y haber encontrado una pequeña saliente donde apoyarse, pero seguía muy lejos de la superficie. Al llegar al departamento, encontró una caja de cartón junto a su puerta. Dentro había un cuaderno gastado, con una nota. Encontré esto limpiando el local. Tal vez te sirva para llevar tus cuentas. Ánimo, vecina. Doña Lupe, de la tienda de la esquina. El cuaderno, con sus páginas amarillentas y su cubierta desgastada, parecía insignificante. Pero para Itzel, ese pequeño gesto de amabilidad fue como un rayo de luz en la oscuridad absoluta. Se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza mientras pasaba sus dedos por las páginas en blanco, esperando ser llenadas. La mañana siguiente amaneció con una claridad distinta. Itzel se despertó antes del alba, con una determinación que no había sentido desde el abandono de Genaro. El cuaderno que doña Lupe le había regalado estaba abierto sobre la mesa de la cocina, con las primeras páginas ya llenas de números, cálculos y planes. Durante la noche, mientras los niños dormían, había hecho un inventario completo de su situación. Los 3,000 pesos que tenía no alcanzarían para la renta completa, pero quizás podría negociar con doña Augusta un pago parcial. El nuevo trabajo con doña Remedios comenzaría ese mismo día, y aún podría vender quesadillas por las tardes. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo en voz baja mientras encendía la estufa para calentar agua. El gas estaba por terminarse, pero eso era un problema para otro día. Cuando Mateo se despertó, encontró a su madre vestida y peinada, con una energía que no le veía en semanas. La mesa estaba puesta con platos limpios, y el aroma de tortillas recién calentadas llenaba el pequeño departamento. ¿Vas a salir, mami?, preguntó el niño frotándose los ojos soñolientos. Voy a trabajar, mi amor. Conseguí un empleo en el mercado, con una señora que vende hierbas medicinales. Itzel sirvió un vaso de agua fresca para su hijo. Y tú vas a quedarte con doña Carmen mientras estoy fuera. Emiliano también. Doña Carmen era una vecina del segundo piso, una mujer mayor que vivía sola,
y que había ofrecido cuidar a los niños ocasionalmente a cambio de comida preparada. No era la solución ideal, pero era lo mejor que Itzel podía arreglar por ahora. Después de dejar a los niños, Itzel caminó hacia el mercado con paso decidido. Las calles de la colonia Narvarte comenzaban a despertar, con vendedores ambulantes, instalando sus puestos y trabajadores dirigiéndose a sus empleos. Se sentía parte de esa corriente de vida, no como una víctima, sino como una luchadora. El puesto de Doña Remedios era pequeño pero estaba bien surtido, con docenas de frascos de cristal llenos de hierbas secas, raíces y flores. La mujer mayor ya estaba acomodando su mercancía cuando Itzel llegó. «Llegas temprano, muchacha. Eso me gusta». Doña Remedios le entregó un delantal verde con bolsillos grandes. «Ponte esto y vamos a empezar. Primero necesitas conocer lo que vendemos». Durante las siguientes horas, Itzel absorbió información como una esponja sedienta. Aprendió sobre las propiedades de la manzanilla para calmar los nervios, del epazote para los parásitos intestinales, de la valeriana para el insomnio. Doña Remedios era estricta pero paciente, corrigiendo a Itzel cuando confundía alguna hierba o receta. «No cualquiera puede hacer este trabajo», le dijo la anciana mientras almorzaban unas tortas que ella había traído. «Se necesita buena memoria y ganas de ayudar a la gente. Las personas vienen aquí con problemas, con dolores, con preocupaciones. Nosotras no solo vendemos hierbas, vendemos esperanza». Esas palabras resonaron profundamente en Itzel. Ella también necesitaba esperanza, tanto como las personas que acudían al puesto buscando remedios para sus males. Al final de su primer día, Itzel había ganado 120 pesos en comisiones, más los 50 fijos. No era mucho, pero representaba un comienzo. Con ese dinero compró arroz, frijoles y algunas verduras para la cena, además de un pequeño paquete de galletas para los niños. De regreso en el departamento mientras cocinaba, Itzel abrió nuevamente su cuaderno. En una página en blanco escribió «Plan para salir adelante» y comenzó a listar ideas. Podría aprender más sobre hierbas y tal vez preparar algunas mezclas en casa para vender por su cuenta. Tal vez podría ofrecer servicios de limpieza los fines de semana. Quizás podría retomar sus estudios de secundaria que había abandonado cuando quedó embarazada de Mateo. El sonido de la olla hirviendo la devolvió a la realidad inmediata. Aún tenía que enfrentar a doña Augusta mañana, con menos de la mitad del dinero de la renta. Pero por primera vez desde que Genaro se marchó, no sentía que estaba cayendo en un abismo sin fondo. Había encontrado una pequeña rama de la cual sostenerse y estaba decidida a no soltarla. Esa noche, después de acostar a los niños, Itzel tomó una decisión difícil pero necesaria. Sacó todas las fotografías donde aparecía Genaro y las guardó en una caja que escondió en 1960, lo alto del armario. Las paredes del departamento quedaron con espacios vacíos como cicatrices visibles de lo que alguna vez hubo allí. Pero también representaban un nuevo lienzo, esperando ser llenado con otros recuerdos, con nuevas historias. «Vamos a estar bien», susurró, tocando la pared desnuda. No era una pregunta ni una súplica, era una promesa. La conversación con doña Augusta no fue fácil. La casera escuchó con expresión impasible mientras Itzel le explicaba su situación y le ofrecía los 3,000 pesos que había logrado reunir. «Lo siento, pero necesito el pago completo», fue la respuesta inicial de la mujer, sentada rígidamente en el pequeño sofá de la sala. Itzel respiró hondo, controlando el temblor en su voz. «Doña Augusta, le prometo que le pagaré todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Tengo 2 trabajos ahora, y estoy buscando un tercero para los fines de semana». La casera observó el departamento, notando los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban fotografías. Sus ojos se detuvieron en Emiliano, que jugaba tranquilamente con un carrito de juguete desportillado en el suelo. Algo pareció suavizarse en su expresión. «Mi hijo también me dejó sola con 2 niños, hace muchos años», dijo finalmente con voz más baja. «Sé lo difícil que es». Itzel contuvo la respiración esperando. «Te daré hasta fin de mes para completar el pago», continuó doña Augusta.
pero necesito que firmes un compromiso y que entiendas que no puedo seguir haciendo excepciones. Después, el alivio que sintió Itzel fue tan intenso que casi se marea. 2 semanas más. 14 días para conseguir los 3,000 pesos restantes. Era un desafío enorme, pero al menos ahora tenía una oportunidad. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Itzel se levantaba a las 5 de la mañana para preparar quesadillas que vendía camino al mercado. Trabajaba con Doña Remedios hasta las 3 de la tarde, y luego recogía a Mateo de la escuela. Las tardes las dedicaba a limpiar casas cuando conseguía trabajo, o a vender más comida en la esquina cercana a su edificio. El cansancio se acumulaba en su cuerpo como plomo, pero cada peso ganado era un paso más hacia la meta. En su cuaderno, que se había convertido en su confidente y aliado, Itzel registraba meticulosamente cada ingreso y cada gasto. Una tarde, mientras vendía quesadillas frente a una escuela secundaria, un hombre trajeado se detuvo frente a su pequeño puesto, improvisado. ¿Usted hace comida por encargo?, preguntó después de probar una quesadilla de hongos. El corazón de Itzel dio un vuelco. Sí, señor. ¿Qué necesita? Tengo una oficina cerca de aquí. Somos 15 personas. Necesitamos a alguien que nos traiga comida 3 veces por semana. Algo sencillo pero casero. Estamos hartos de la comida rápida. La oportunidad parecía caída del cielo. Itzel calculó rápidamente. 15 almuerzos a 50 pesos cada uno, 3 veces por semana. 2,250 pesos, semanales. Con eso podría pagar la renta pendiente y comenzar a ahorrar. Por supuesto que puedo, señor. ¿Cuándo quiere que empiece? El hombre le dio su tarjeta. Llámeme mañana para afinar detalles. Me gusta cómo cocina. Esa noche Itzel no pudo dormir de la emoción. Planificó menús, hizo listas de ingredientes, calculó costos. Con el dinero que tenía ahorrado, apenas 800 pesos, podría comprar lo necesario para el primer día, y luego reinvertiría las ganancias. A la mañana siguiente, llamó al número de la tarjeta, pero nadie contestó. Intentó varias veces durante el día, con el mismo resultado. Finalmente, cuando estaba en el mercado, recibió una llamada. ¿Señora de las quesadillas? Lo siento, pero encontramos otra opción para la comida. Gracias de todos modos. La desilusión fue como un golpe físico. Itzel se apoyó contra un poste, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Había puesto tantas esperanzas en esa oportunidad, había construido tantos planes sobre esa promesa. ¿Estás bien, muchacha? La voz de Doña Remedios la trajo de vuelta a la realidad. La anciana la miraba con preocupación. Itzel asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negaba a llorar en público, en medio del bullicioso mercado. Ven, siéntate un momento. Doña Remedios la llevó hasta un pequeño banco detrás del puesto. Cuéntame qué pasó. Entre sollozos, contenidos, Itzel le explicó sobre la oferta de trabajo perdida, la renta pendiente, su situación desesperada. La anciana escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Itzel terminó, le ofreció un vaso de agua fresca. Los planes no siempre salen como esperamos, dijo finalmente. Pero eso no significa que debamos dejar de hacerlos, simplemente hacemos otros. Pero necesito el dinero ahora, doña Remedios. La prórroga que me dio doña Augusta termina en 10 días. La anciana se levantó, rebuscó entre sus cosas y sacó un pequeño frasco con un líquido ambarino. Esto es esencia de romero con unas gotas de aceite de bergamota. Lo vendo a 80 pesos, pero a ti te enseñaré a prepararlo. Cuesta menos de 20 pesos hacerlo, y es bueno para la ansiedad y el cansancio. Itzel miró el frasco con curiosidad. ¿Y la gente lo compra? Hija, en este mundo hay 2 tipos de productos, los que la gente necesita y los que la gente quiere. Ambos se venden bien si sabes cómo ofrecerlos. Doña Remedios sonrió con astucia. Te enseñaré a preparar 5 mezclas básicas que puedes hacer en casa. Podrías venderlas por tu cuenta, en las tardes o fines de semana.
Esa pequeña conversación en el rincón del mercado fue el inicio de otra senda inesperada. Durante los siguientes días, además de atender el puesto, Itzel aprendió a preparar remedios caseros, gotas para dormir, tés digestivos, pomadas, para dolores musculares, aceites aromáticos y jarabes para la tos. Con sus últimos ahorros compró frascos pequeños de vidrio, etiquetas adhesivas y los ingredientes básicos. En las noches, después de que los niños se dormían, preparaba sus primeros lotes de productos en la pequeña cocina del departamento, llenando el espacio con aromas de hierbas y especias. Su primera venta fue a doña Carmen, la vecina que cuidaba a sus hijos. La mujer sufría de insomnio y estaba dispuesta a probar las gotas de valeriana y toronjil que Itzel había preparado. «Si funciona, le diré a mis amigas del club de tejido», prometió la anciana, pagando los 50 pesos que costaba el frasquito. 2 días después, doña Carmen tocó a su puerta. «Dormí como un bebé», anunció con una sonrisa. «¿Tienes más de esas gotas? Lupita y Conchita también quieren probarlas». Fue una pequeña victoria pero significativa. Esa tarde, Itzel vendió 3 frascos más. Los 150 pesos ganados se sumaron a su fondo para la renta, que crecía centavo a centavo, día a día. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, cuando faltaban 3 días para el plazo final, Itzel solo había reunido 5.200 pesos. Aún le faltaban 800 para completar lo acordado con doña Augusta. Desesperada, decidió intentar una última estrategia. Preparó una gran bandeja de tamales de diferentes sabores y se instaló muy temprano en 1800 la entrada de una fábrica textil cercana, tamales oaxaqueños, recién hechos. Pregonaba con voz fuerte, mientras el turno matutino de trabajadores comenzaba a llegar. Los primeros clientes llegaron con cautela, atraídos por el aroma. Pronto se formó una pequeña fila. A media mañana, durante el descanso de los obreros, vendió otra tanda completa. Para cuando terminó la jornada, había ganado 620 pesos, casi lo que necesitaba para completar la renta. Pero al regresar a casa, encontró a Emiliano con fiebre alta. El pequeño ardía con las mejillas rojas y los ojos vidriosos. El termómetro marcaba 39.2 grados. «Necesita medicinas», dijo doña Carmen, que lo había estado cuidando. «Y si no baja la fiebre, tendrás que llevarlo al doctor». Itzel miró los billetes en su bolsillo. El dinero que estaba destinado a completar la renta ahora tendría otro propósito. Sin dudarlo, tomó a su hijo en brazos y corrió a la farmacia más cercana. El antibiótico y el antipirético costaron 480 pesos. La consulta médica, 300 más. Cuando regresó al departamento, con Emiliano medio dormido en sus brazos y una bolsa de medicamentos, su fondo para la renta había vuelto a reducirse dramáticamente. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de su hijo pequeño, Itzel sintió que volvía al punto de partida. Todos sus esfuerzos, todas sus estrategias parecían destinadas al fracaso. Pero esta vez, a diferencia de las primeras noches después del abandono, no se permitió hundirse en la desesperación. «Voy a encontrar una solución», se prometió, acariciando la frente aún caliente de Emiliano. «Siempre hay un camino». La mañana del día límite para pagar la renta, amaneció con una llovizna fina que empapaba las calles de la colonia Narvarte. Itzel había pasado la noche preparando un último lote de remedios caseros, esperando venderlos todos para completar los 500 pesos que aún le faltaban. Emiliano seguía con algo de fiebre, pero mucho mejor que el día anterior. Itzel lo dejó al cuidado de doña Carmen nuevamente y llevó a Mateo a la escuela bajo un paraguas compartido. «Mami, ¿por qué tienes los ojos tan rojos?», preguntó el niño, observándola con preocupación mientras caminaban por las calles mojadas. «Es que estuve trabajando hasta tarde, mi amor, pero no te preocupes, estoy bien». Itzel intentó sonreír, aunque sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Al dejar a Mateo en la puerta de la escuela,
notó a una mujer que la observaba desde 1990. Un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Era una señora elegante, de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable. Intentando ignorar esa mirada curiosa, Itzel se dirigió al mercado. Estaba por cruzar la calle cuando la mujer del automóvil la llamó. «Disculpe, ¿puedo hablar con usted un momento?» Itzel se detuvo, recelosa. La mujer salió del auto, protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro. «Mi nombre es Xochitl Aguirre», se presentó extendiendo una mano enguantada. «Soy la directora del Colegio Insurgentes, donde estudia su hijo». El corazón de Itzel dio un vuelco. ¿Habría pasado algo con Mateo? ¿Estaría en problemas? «No se preocupe», continuó la mujer notando su expresión alarmada. «Mateo está bien. De hecho, es uno de nuestros mejores estudiantes. Es por eso que quería hablar con usted». Confundida, Itzel siguió a la directora hasta una pequeña cafetería cercana. El lugar estaba casi vacío a esa hora de la mañana, con solo un par de clientes madrugadores tomando café en las mesas del fondo. «He notado algunos cambios en Mateo durante las últimas semanas», comenzó doña Xochitl, después de ordenar 2 cafés. «Normalmente es un niño alegre y participativo, pero últimamente parece preocupado o distraído». Itzel bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y culpabilidad. A pesar de todos sus esfuerzos por proteger a sus hijos del impacto del abandono, era inevitable que Mateo se viera afectado. Su maestra me comentó que ayer, durante la clase de arte, dibujó a su familia. Solo estaban usted, él y su hermanito. La directora hizo una pausa. También escuchó a Mateo decirle a un compañero que su papá se había ido con otra familia y que ahora tenían problemas para pagar la renta. Las mejillas de Itzel ardieron de humillación. No sabía qué decir, cómo explicar la situación sin que sonara como un fracaso personal. «Señora, no estoy aquí para juzgarla», continuó doña Xochitl con voz amable pero firme. «Estoy aquí porque me preocupan mis alumnos y porque creo en la educación como herramienta de transformación». La camarera trajo los cafés. Itzel sostuvo la taza caliente entre sus manos frías, agradeciendo el calor que emanaba. «Verá, en el colegio tenemos un programa de becas para estudiantes destacados. Mateo califica perfectamente para una. Cubriría sus cuotas escolares hasta finalizar la primaria». Itzel levantó la mirada, sorprendida. Las cuotas escolares de Mateo, aunque no eran excesivas por tratarse de una escuela privada de nivel medio, representaban un gasto significativo en su presupuesto mensual. «Eso sería una gran ayuda», logró decir con la voz quebrada por la emoción. «También tenemos un programa de empleo para padres de familia», continuó la directora. «Necesitamos a alguien que se encargue de la cafetería escolar. La persona que estaba antes se jubiló el mes pasado y no hemos encontrado un reemplazo adecuado». Itzel apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Un trabajo estable? ¿En la misma escuela donde estudiaba Mateo? El horario sería de 7 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. El sueldo no es extraordinario, pero es fijo. 6,000 pesos quincenales, más las prestaciones de ley. 6,000 pesos quincenales. Más que suficiente para pagar la renta, los servicios, la comida. Un ingreso estable, predecible, la posibilidad de planificar, de respirar sin el peso constante de la incertidumbre. «Yo no sé qué decir», murmuró Itzel, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Por qué me ofrece esto?» Doña Xochitl tomó un sorbo de su café antes de responder. «Llevo 40 años en la educación, señora Carmona. He visto de todo. Familias que se desmoronan, niños que sufren, mujeres que se quedan solas, pero también he visto milagros. Personas que se levantan de las cenizas que transforman la adversidad en fortaleza». La mujer mayor la miró directamente a los ojos. «La he observado estas últimas semanas. La veo llevando a Mateo a la escuela temprano, siempre puntual a pesar de las dificultades. Lo veo a él, limpio y alimentado, con sus tareas hechas. Eso me dice mucho sobre usted como madre».
Itzel no pudo contener más las lágrimas. Fluyeron, silenciosamente, cayendo sobre la mesa de formica. No estoy ofreciéndole caridad, continuó la directora, pasándole una servilleta. Le estoy ofreciendo una oportunidad que usted ha ganado con su esfuerzo. Los niños del colegio necesitan a alguien que les prepare comida nutritiva y sabrosa. Usted necesita un trabajo estable. Es un intercambio justo. Cuando salieron de la cafetería, la lluvia había cesado. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando las calles mojadas con un brillo casi irreal. Si acepta el trabajo, puede empezar el lunes, dijo doña Xochitl, entregándole una carpeta con documentos. Aquí está toda la información que necesita, y un adelanto de 3,000 pesos para los gastos inmediatos. Itzel sostuvo el sobre como si fuera algo precioso y frágil. ¿Cómo puedo agradecerle? La directora sonrió. Haciendo lo que ya hace, cuidando a ese niño maravilloso que es su hijo. Y tal vez preparando esas quesadillas de hongos que, según me dijo Mateo, son las mejores del mundo. Cuando doña Xochitl se alejó en su automóvil, Itzel permaneció de pie en la acera, sosteniendo la carpeta contra su pecho. El sobre con los 3,000 pesos pesaba en su bolsillo, pero su corazón se sentía inexplicablemente ligero. Por primera vez en semanas el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un camino difícil pero transitable, un camino que estaba dispuesta a recorrer paso a paso, día a día, con sus hijos a su lado. El lunes por la mañana, Itzel se presentó en la cafetería del Colegio Insurgentes 1 hora antes de lo acordado. Vestía su mejor blusa, recién lavada y planchada, y llevaba el cabello recogido en una red como había visto hacer a las cocineras profesionales. La cafetería era un espacio amplio y luminoso, con mesas redondas y sillas coloridas. La cocina, visible a través de un mostrador, estaba equipada con electrodomésticos industriales que intimidaron a Itzel en un primer momento. «Buenos días», la saludó un hombre mayor que barría el piso. «Usted debe ser la nueva encargada de la cafetería. Soy don Joaquín, el conserje». Don Joaquín le mostró el funcionamiento básico de los equipos: la estufa industrial, el horno, la máquina de café, las refrigeradoras. Todo estaba impecablemente limpio, pero se notaba que llevaba semanas sin uso regular. Doña Mercedes, la anterior encargada, dejó todo organizado antes de irse, explicó el conserje. Era muy meticulosa con su espacio. A las 7 en punto, doña Xochitl llegó con un inventario completo de los alimentos disponibles en la despensa y un presupuesto para compras adicionales. Los niños vienen a desayunar antes de las clases y luego tienen un receso a las 11, explicó la directora. Necesitamos opciones nutritivas pero atractivas para ellos. ¿Cree que puede manejar eso? Itzel asintió, ya pensando en posibilidades. ¿Cuántos niños aproximadamente? En total son 280 alumnos, pero no todos compran en la cafetería. Calculo que unos 150 desayunan aquí, y casi todos compran algo durante el receso. El número parecía abrumador comparado con las pocas quesadillas que Itzel estaba acostumbrada a preparar, pero se recordó a sí misma que había cocinado para 15 trabajadores de oficina y que esto era simplemente una cuestión de escala. «Puedo hacerlo», afirmó con una confianza que no estaba segura de sentir completamente. Los primeros clientes comenzaron a llegar a las 7:30, niños soñolientos acompañados por padres apurados, maestros que pedían café para despertar, personal administrativo que compraba pan dulce para media mañana. Para el receso de las 11, Itzel ya había entrado en ritmo. Había preparado sándwiches frescos, fruta picada con yogurt, quesadillas sencillas y aguas frescas de varios sabores. Para su sorpresa, todo se vendió rápidamente. «Esto está muy rico», exclamó una niña pequeña después de probar una quesadilla de flor de calabaza. «¿Mañana vas a hacer más?» Mateo, que pasó por la cafetería durante el receso, la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Todos dicen que la comida está mejor que antes», le informó en un susurro cómplice. Al final de la jornada, mientras limpiaba la cocina,
Itzel se permitió sentir una pequeña satisfacción. No había sido perfecto. Se le habían quemado algunas tortillas, y casi se le acaba el queso antes de tiempo. Pero había manejado la situación. Había alimentado a decenas de niños y adultos. Había ganado su primer día de salario honesto. Y lo más importante, había recuperado algo de su dignidad perdida. Esa tarde, camino a casa con Mateo, y después de recoger a Emiliano de casa de doña Carmen, Itzel se detuvo en el supermercado. Con parte del adelanto que le había dado doña Xochitl, compró alimentos que hacía semanas no podían permitirse: leche, frutas frescas, carne para el fin de semana, galletas para los niños. ¿Podemos llevar helado?, preguntó Mateo, mirando, esperanzado, hacia el congelador. En cualquier otro momento Itzel habría dicho que no, que era un lujo innecesario. Pero hoy era un día especial. Solo uno pequeño, concedió, sonriendo ante la expresión de felicidad de su hijo. Esa noche cenaron mejor que en semanas. Mientras los niños disfrutaban del helado como postre especial, Itzel sacó su cuaderno. En una página nueva escribió: «Primer día en el Colegio Insurgentes», y debajo anotó todo lo que había aprendido, lo que podía mejorar, ideas para menús futuros. Planificar se estaba convirtiendo en un hábito, una forma de recuperar el control sobre su vida. Ya no se sentía a la deriva, sino navegando, con dificultad, sí, pero con un rumbo definido. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Itzel se levantaba a las 5, preparaba el desayuno y las loncheras de los niños, y a las 6:30 salían los tres rumbo al colegio. Después de la jornada escolar, recogía a Emiliano de la guardería que funcionaba en el mismo plantel, otro beneficio inesperado de su nuevo trabajo, y regresaban a casa. Las tardes las dedicaba a preparar sus remedios caseros, que seguía vendiendo a un círculo cada vez más amplio de clientes. Los fines de semana visitaba el mercado para comprar hierbas a mejor precio, aprovechando los conocimientos que había adquirido con doña Remedios. Poco a poco, su situación financiera comenzó a estabilizarse. Pagó la renta completa y a 1900 de tiempo, liquidó algunas deudas pequeñas que había contraído y comenzó a guardar una pequeña cantidad cada semana en una lata de galletas que escondía en el fondo del armario. No era mucho, pero representaba algo que no había tenido en años: un colchón de seguridad, un respaldo para emergencias. Un mes después de comenzar en el colegio, doña Xochitl la llamó a su oficina. Itzel entró con cierta aprensión, temiendo que hubiera algún problema con su desempeño. «Quería felicitarla», dijo la directora, invitándola a sentarse. «Los padres de familia están encantados con la nueva cafetería. Dicen que la comida es más fresca y sabrosa, y que sus hijos están comiendo mejor». Itzel sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el elogio. «Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y eso se nota». Doña Xochitl le mostró una carpeta con los registros de ventas. «Las ganancias de la cafetería han aumentado un 30% desde que usted llegó. Como sabe, un porcentaje de esas ganancias va al fondo de becas del colegio». Itzel no había sido consciente de ese detalle. Saber que su trabajo estaba ayudando indirectamente a otros niños como Mateo le dio una satisfacción inesperada. «He estado pensando», continuó la directora, «que podríamos ampliar el menú para incluir algunas opciones para llevar. Muchos padres me han preguntado si pueden comprar comida preparada para la cena. Sería más trabajo para usted, por supuesto, pero también significaría un aumento en su salario». La propuesta era tentadora. Significaría quedarse 1 o 2 horas más cada día, pero el ingreso adicional permitiría a Itzel comenzar a pensar en cosas que hasta ahora parecían inalcanzables. Tal vez un departamento más grande, o clases de música para Mateo, que siempre mostraba interés cuando escuchaba la banda escolar practicar. «Me encantaría», respondió, sintiendo que una puerta más se abría en ese camino nuevo que estaba recorriendo. Al salir de la oficina de la directora, Itzel se encontró con don Joaquín, que barría el pasillo. El conserje, que se había convertido en una presencia amigable y constante durante esas semanas, la miró con curiosidad.
Parece que recibió buenas noticias, comentó, apoyándose en su escoba. Itzel sonrió. Me ofrecieron ampliar el servicio de la cafetería. Voy a preparar comidas para llevar. Don Joaquín asintió con aprobación. No me sorprende. Su comida es la mejor que ha pasado por esa cocina en los 15 años que llevo trabajando aquí. Hizo una pausa y añadió. Mi esposa quiere saber si venderá tamales el fin de semana. Dice que los que probó en la kermés escolar estaban para chuparse los dedos. La kermés había sido idea de doña Xochitl, un pequeño festival para recaudar fondos adicionales para el programa de becas. Itzel había preparado varias opciones de comida mexicana tradicional, incluyendo tamales que se habían agotado en la primera hora. Dígale que sí, respondió Itzel. Puede pasar a recogerlos el sábado por la tarde. Mientras caminaba hacia la cafetería para terminar sus labores del día, Itzel se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba simplemente sobreviviendo día a día, centavo a centavo. Estaba comenzando a construir algo, a establecer conexiones, a ser reconocida por su trabajo y su esfuerzo. Era un cambio sutil pero profundo. La mujer que Genaro había abandonado, convencido de que fracasaría sin él, estaba desapareciendo, gradualmente. En su lugar emergía una nueva Itzel, más fuerte, más segura, más decidida a forjar su propio camino. Esa noche, mientras los niños dormían, Itzel se permitió un pequeño lujo. Preparó un té de manzanilla con miel, se sentó, junto a la ventana abierta, y contempló las luces de la ciudad. Por primera vez en meses el futuro no le parecía amenazante, sino lleno de posibilidades. 6 meses después de comenzar a trabajar en el Colegio Insurgentes, la vida de Itzel había cambiado de manera sustancial. La pequeña cafetería escolar se había transformado en un próspero negocio que no solo alimentaba a estudiantes y maestros durante el día, sino que también proveía comidas para llevar a decenas de familias del barrio. El éxito había comenzado casi por accidente. Los padres que recogían a sus hijos empezaron a preguntar si podían comprar algo para la cena, cansados después de largas jornadas laborales. Itzel, siempre atenta a las oportunidades, comenzó a preparar guisos tradicionales, empaquetados, en recipientes reutilizables que los clientes devolvían al día siguiente. «Tus chilaquiles salvaron mi matrimonio», le comentó una madre entre risas mientras recogía su pedido de comida. «Mi esposo estaba harto de mis intentos culinarios, pero ahora cree que finalmente aprendí a cocinar». El boca a boca hizo el resto. Pronto, incluso personas sin hijos en el colegio comenzaron a llegar al final de la jornada, atraídos por los aromas que emanaban de la cocina y por los precios accesibles que Itzel mantenía. «Necesitamos ampliar la operación», le dijo doña Xochitl una tarde, revisando los números crecientes. «¿Has pensado en contratar ayuda?» Itzel había estado considerando esa posibilidad. El volumen de trabajo se había incrementado tanto que apenas podía manejarlo sola, especialmente durante los recesos escolares, cuando todos los niños querían ser atendidos al mismo tiempo. «Estaba pensando en doña Carmen», respondió. «Ella cuidaba a mis hijos antes y sé que necesita el trabajo. Es mayor, pero tiene buena mano para la cocina». Así fue como doña Carmen, la vecina que había sido su apoyo en los momentos más difíciles, se convirtió en su asistente. La mujer mayor resultó ser una ayudante invaluable, con un talento especial para la repostería que complementaba perfectamente las habilidades de Itzel. «Nunca pensé que a mi edad estaría aprendiendo un oficio nuevo», comentó doña Carmen mientras decoraba unas galletas de canela que se habían vuelto muy populares entre los estudiantes. «Creía que ya solo me quedaba esperar el final, sola en mi departamento». Itzel la miró con cariño. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. A medida que el negocio crecía, también lo hacían los ingresos de Itzel. Su salario base se había mantenido, pero ahora recibía un porcentaje de las ganancias adicionales generadas por las comidas para llevar. Con esa nueva estabilidad económica, pudo finalmente mudarse de aquel departamento lleno de recuerdos dolorosos. El nuevo hogar era más amplio,
con 3 habitaciones pequeñas pero luminosas, ubicado a solo 10 minutos caminando del colegio. La renta era considerablemente más alta, pero Itzel podía permitírsela cómodamente ahora. Los niños tenían su propio espacio, con una habitación para Mateo y otra para Emiliano, quien ya había comenzado el preescolar en el mismo colegio donde trabajaba su madre. Una tarde de sábado, mientras organizaba su nueva cocina, Itzel recibió una llamada inesperada. «Señora Carmona, soy Alejandro Mendieta, del periódico local El Observador. Estamos haciendo un reportaje sobre emprendedores exitosos del barrio, y su nombre ha surgido varias veces en nuestras entrevistas con vecinos». Itzel casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. «Mi nombre, debe haber un error. Yo solo manejo una cafetería escolar». «No hay ningún error», insistió el periodista. «Su servicio de comida se ha vuelto muy conocido en la zona. Nos gustaría hacerle una entrevista y tomar algunas fotografías para nuestra sección dominical». Aturdida, Itzel aceptó. 2 días después, un fotógrafo y el mismo periodista se presentaron en la cafetería del colegio, que excepcionalmente abría ese día para un evento deportivo. «Cuénteme cómo comenzó todo», pidió Alejandro, grabadora en mano mientras el fotógrafo capturaba imágenes de Itzel trabajando. Con cierta timidez inicial, Itzel relató su historia. Habló del abandono, de los días oscuros, de las noches de insomnio calculando cómo pagaría la renta. Contó sobre Doña Remedios y sus enseñanzas sobre hierbas medicinales, sobre Doña Xochitl, y la oportunidad que le había brindado cuando más lo necesitaba. «Lo que más me impactó fue darme cuenta de que podía hacerlo sola», concluyó, mientras preparaba masa para unas empanadas de queso. «Que no necesitaba a nadie más para sacar adelante a mis hijos». El reportaje se publicó el domingo siguiente, ocupando toda la página central del periódico. El titular rezaba: «De la adversidad al éxito, la historia de Itzel Carmona y sus delicias caseras». El nombre Delicias Caseras había sido una sugerencia de Doña Xochitl para el servicio de comidas, pero al verlo impreso en letras grandes, Itzel sintió que adquiría una nueva dimensión. Ya no era solo un servicio informal, sonaba como un negocio real, establecido, respetable. Las fotografías la mostraban sonriente, con su uniforme de cocinera, rodeada de platillos coloridos. Había también una imagen de ella con sus hijos, y otra con Doña Carmen y Doña Xochitl, a quienes el artículo describía como las mujeres que formaron una red de apoyo fundamental para este emprendimiento. El impacto del reportaje fue inmediato. Al día siguiente, la cafetería estaba llena de rostros nuevos, vecinos curiosos, personas del barrio que querían conocer a la mujer del periódico, potenciales clientes para el servicio de comidas para llevar. «Tendremos que expandirnos, más allá del colegio», comentó Doña Xochitl observando la fila que se formaba frente al mostrador. «Esto se está convirtiendo en un negocio serio, Itzel». La idea de expandirse fuera del entorno seguro de la escuela era aterradora y emocionante a la vez. Significaría más responsabilidades, más riesgos, pero también más posibilidades de crecimiento. «¿Cree que estoy lista?», preguntó Itzel, genuinamente insegura. La directora la miró con una mezcla de orgullo y convicción. «Estabas lista desde el momento en que decidiste no rendirte». Esa noche, Itzel sacó su cuaderno, aquel que Doña Lupe le había regalado hace ya tanto tiempo. Sus páginas estaban llenas de notas, cálculos, recetas, ideas. Lo que había comenzado como un registro desesperado de ingresos insuficientes se había transformado en el diario de un viaje de superación. En una página nueva escribió «Plan de negocio». En una página nueva escribió «Plan de negocio. Delicias caseras». Debajo comenzó a trazar ideas, proyecciones, posibles ubicaciones para un local propio. Mientras dibujaba un pequeño croquis de cómo podría ser su restaurante, Itzel se dio cuenta de que ya no soñaba en pequeño. Ya no se trataba solo de sobrevivir día a día, sino de construir algo duradero, algo que pudiera crecer y prosperar,
algo que sus hijos pudieran heredar algún día. «Mamá, ¿puedo ver la foto del periódico otra vez?», preguntó Mateo entrando a la cocina en pijama. Itzel le mostró el reportaje que había enmarcado y colgado en la pared. «¿Qué te parece?». Mateo observó la imagen de su madre sonriente, con el uniforme de chef y una bandeja de enchiladas recién hechas. «Te ves feliz», dijo finalmente, «como antes, pero diferente». Esas simples palabras capturaban perfectamente lo que Itzel sentía. Era la misma persona, pero transformada por el dolor y el esfuerzo, fortalecida por la adversidad, renovada por el logro. «Soy feliz», confirmó, abrazando a su hijo. «Y es gracias a ustedes, porque me dan la fuerza para seguir adelante cada día». Era una mañana de domingo particularmente ajetreada. Itzel había instalado un pequeño puesto en el mercado local, donde vendía sus productos de hierbas medicinales y tomaba pedidos para el servicio de comidas. Hacía ya 9 meses desde que había comenzado a trabajar en el Colegio Insurgentes, y su vida había dado un giro completo. El puesto, decorado con un letrero colorido que anunciaba delicias caseras, comida y remedios naturales, atraía a un flujo constante de clientes. Mateo ayudaba a su madre, orgulloso de su papel como asistente oficial, mientras Emiliano jugaba con otros niños del mercado bajo la supervisión de doña Carmen. «¿Cuántos tamales verdes quedan?», preguntó Itzel, revisando su libreta de 1900. «Pedidos». «Solo 4», respondió Mateo verificando la canasta térmica. «Y de mole quedan 8. Anota que necesitamos hacer más verdes para el próximo domingo», indicó Itzel, entregando un paquete a una clienta regular. «Doña Esperanza, sus gotas para dormir están listas», y añadí una muestra de la nueva pomada para las articulaciones. La mujer mayor agradeció con una sonrisa y se alejó, no sin antes recomendar el puesto a otra señora que pasaba por allí. El mercado bullía de actividad. Vendedores pregonaban sus mercancías, niños corrían entre los puestos, los olores de frutas frescas, especias y comida recién preparada llenaban el aire. Itzel se sentía parte de esa comunidad vibrante, conectada con la vida del barrio de una manera que nunca antes había experimentado. «Voy a buscar más servilletas al auto», le dijo a Mateo. «Regreso en 1 minuto». Mientras se dirigía al pequeño automóvil usado que había conseguido comprar 3 meses atrás, otro logro que la llenaba de orgullo, Itzel repasaba mentalmente la lista de pedidos pendientes para la semana. El negocio crecía constantemente, y ya estaba considerando seriamente la posibilidad de alquilar un local cerca del mercado. Estaba abriendo la cajuela del auto, cuando una voz a sus espaldas la paralizó. «¿Itzel? ¿Eres tú?». Aquella voz, la voz que había sido la banda sonora de 12 años de su vida, la voz que le había dicho «te amo» innumerables veces, y también la que le había dicho «no vas a poder pagar ni la renta» antes de abandonarla. Genaro se giró lentamente, como si al hacerlo más despacio, pudiera retrasar el momento de enfrentar a su pasado. Allí estaba él, de pie a pocos metros, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser casual, pero no lograba ocultar su nerviosismo. Estaba más delgado, notó Itzel. El cabello, antes siempre bien cortado, lucía descuidado. Su ropa, sin embargo, era cara. Zapatos de marca, reloj llamativo, camisa de diseñador. Los mismos gustos ostentosos que siempre había tenido, aunque ahora contrastaban con cierto aire de deterioro en su aspecto general. «Genaro», dijo finalmente, sorprendida de lo calmada que sonaba su propia voz. «¿Qué haces aquí?». Él dio un paso hacia ella, luego pareció pensarlo mejor y se detuvo. «Regresé a la ciudad hace unos días. Me dijeron que tenías un puesto en este mercado». «¿Quién le había dicho?». Itzel se preguntó, pero decidió que no importaba. La noticia de su pequeño negocio se había extendido lo suficiente como para que llegara a oídos de su ex esposo, donde quiera que hubiera estado estos meses. «Así es», respondió, sacando el paquete de servilletas de la cajuela,
y cerrándola con un golpe que sonó más fuerte de lo que pretendía. Tengo que volver al puesto. Mis clientes esperan. Intentó pasar junto a él, pero Genaro se movió, bloqueando suavemente su camino. Espera, por favor. Solo quiero hablar contigo un momento. Su voz tenía ese tono persuasivo que Itzel conocía, también el que había usado tantas veces para convencerla de cosas que ella no quería hacer. Te ves muy bien. Itzel lo miró directamente a los ojos, esos ojos que una vez había encontrado irresistibles. Ahora solo veía a un hombre común, con las primeras arrugas de la mediana edad marcando su rostro, con una expresión que mezclaba arrogancia y vulnerabilidad. Gracias, estoy bien. Hizo una pausa, considerando si debía añadir algo más. ¿Cómo estás tú? La pregunta pareció sorprender a Genaro, como si hubiera esperado reproches, lágrimas o súplicas, pero no esta calma cortés. Bueno, he tenido tiempos mejores. Esbozó una sonrisa que pretendía ser encantadora. Las cosas con Lorena no funcionaron. Resultó ser más interesada en mi dinero que en mí, y cuando el dinero se acabó, dejó la frase en el aire, claramente esperando que Itzel preguntara más, que mostrara interés o incluso satisfacción por su desgracia. Pero ella solo asintió, como quien escucha hablar a un conocido lejano sobre problemas que no le conciernen. Lo siento por ti, dijo finalmente, con sinceridad, pero sin el menor rastro de emoción personal. Tengo que volver al trabajo. Esta vez Genaro no intentó detenerla, pero la siguió mientras ella caminaba de regreso al mercado. Vi el artículo en el periódico, comentó, apresurando el paso para mantenerse a su lado. Sobre tu negocio. Parece que te va muy bien. Me va bien, confirmó Itzel, sin detenerse ni mirarlo. También pasé por la escuela donde trabajas. Es un buen lugar. Eso la hizo detenerse abruptamente. ¿Fuiste al colegio? Preguntaste, ¿por mí allí? La idea de Genaro merodeando cerca del lugar donde estudiaban sus hijos, donde ella había construido una nueva vida, le resultaba profundamente perturbadora. Solo quería saber de ti, de los niños, se justificó él, con un tono que mezclaba la disculpa con cierto reproche. Son mis hijos también, ¿sabes? Tengo derecho a verlos. Itzel respiró hondo, controlando la ira que comenzaba a bullir en su interior. Perdiste ese derecho cuando nos abandonaste sin mirar atrás, cuando nos dejaste sin dinero para comer, para pagar la renta, cuando desapareciste durante 9 meses sin una llamada, sin preguntar si tus hijos estaban vivos o muertos. Genaro tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un instante. Cometí un error, lo admito, pero he cambiado, Itzel. He reflexionado mucho durante estos meses. Me alegro por ti, respondió ella, reanudando su camino hacia el puesto. El mercado estaba a la vista ahora, y podía distinguir a Mateo atendiendo a una clienta con la eficiencia de alguien mucho mayor que sus 8 años. Itzel, por favor. Genaro la tomó del brazo, deteniéndola. Dame una oportunidad de explicarte, de hacer las paces. Por los niños al menos. Ella se soltó con un movimiento firme pero no brusco. No uses a los niños como excusa, Genaro. Nunca te importaron lo suficiente. Eso no es justo, protestó él alzando ligeramente la voz. Soy su padre. Te recuerdo que yo mantenía esa casa mientras tú jugabas a vender quesadillas en la esquina. La vieja Itzel, la de 9 meses atrás, habría agachado la cabeza ante ese comentario, herida y humillada. Pero la mujer que era ahora irguió la espalda y enfrentó a Genaro con una mirada que lo hizo retroceder. Esas quesadillas que tanto despreciabas fueron lo que alimentó a tus hijos cuando tú los abandonaste, dijo con voz clara y firme. Y ese juego de vender comida ahora mantiene a nuestra familia, paga un departamento más grande que el que tú podías pagar, y está enviando a tus hijos a una escuela mejor de la que hubieran tenido contigo. Genaro pareció desconcertado por un momento, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a la mujer con la que había vivido 12 años. Itzel, yo... Lo siento.
¿De verdad? No debí decir eso. Ella asintió, aceptando la disculpa, pero sin ablandarse. Tengo que volver al puesto. Mi hijo me está esperando. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó Genaro, con un tono más humilde. Solo verlos. No les diré quién soy si no quieres. Itzel consideró la petición. Parte de ella quería negarse rotundamente, proteger a sus hijos del hombre que los había abandonado, pero otra parte, la que creía en la justicia y en las segundas oportunidades, no había recibido ella una, después de todo. Reconocía que los niños tenían derecho a conocer a su padre, eventualmente y en sus propios términos. No hoy, decidió finalmente. Necesito hablar con ellos primero, prepararlos. Han pasado por mucho, Genaro. No puedo simplemente presentarte como si nada hubiera ocurrido. Él asintió, aparentemente aliviado de no recibir una negativa absoluta. Lo entiendo. ¿Puedo darte mi número? Para que me llames cuando creas que es el momento adecuado. Itzel dudó, pero finalmente sacó su teléfono y guardó el número que Genaro le dictó. No prometió llamarlo, pero tampoco dijo que no lo haría. Adiós, Genaro, dijo, girándose para continuar su camino. Hasta pronto, Itzel, respondió él, y había algo en su tono, una mezcla de esperanza y resignación, que sugería que sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Mientras caminaba hacia su puesto, donde Mateo la esperaba, con una expresión de curiosidad, habría visto a su padre de lejos. Itzel se sorprendió al notar que se sentía más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que estaba cargando. El encuentro con Genaro, que tanto había temido durante meses, no había desencadenado la tormenta emocional que esperaba. No había sentido odio ni amor, ni siquiera rencor profundo. Solo una especie de paz distante, la certeza de que esa parte de su vida estaba cerrada, independientemente de lo que el futuro pudiera traer. ¿Quién era ese señor, mami?, preguntó Mateo cuando ella regresó al puesto. Itzel acarició el cabello de su hijo, tan parecido al de Genaro. Alguien que conocía hace tiempo, respondió con honestidad. Alguien de quien te hablaré muy pronto. Y mientras volvía a su trabajo, atendiendo a los clientes con una sonrisa genuina, Itzel supo que estaba lista para esa conversación, lista para hablar con sus hijos sobre su padre, sobre el abandono, sobre el perdón. No por Genaro, sino por ellos, porque merecían la verdad y merecían la oportunidad de decidir por sí mismos qué relación querían tener con el hombre que les había dado la vida pero no su presencia. La mañana continuó. El sol ascendió en el cielo de Ciudad de México y la vida siguió su curso en el bullicioso mercado. Pero algo había cambiado dentro de Itzel. La última sombra de su pasado se había desvanecido bajo la luz brillante de su presente. 2 años habían transcurrido desde aquella mañana en que Genaro Valdés abandonó a su familia, convencido de que Itzel no sobreviviría sin él. 2 años de transformación, de esfuerzo constante, de pequeñas victorias acumuladas que habían cambiado por completo el panorama de sus vidas. El modesto puesto en el mercado dominical se había convertido en Delicias Caseras, un restaurante pequeño pero acogedor ubicado en una esquina privilegiada de la colonia Narvarte. Las paredes, pintadas en tonos cálidos de naranja y terracota, estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México antigua y con pequeños cuadros coloridos pintados por los niños de la escuela. Itzel seguía trabajando en el Colegio Insurgentes, pero ahora solo a medio tiempo, supervisando la cafetería que era atendida principalmente por doña Carmen y 2 ayudantes más. Las tardes y los fines de semana los dedicaba al restaurante, donde ofrecía los mismos platillos caseros que habían ganado popularidad, además de sus remedios herbolarios que ahora tenían un rincón especial en el local. ¿Está lista para la entrevista?, preguntó Alejandro, el mismo periodista que había escrito el primer artículo sobre ella hace más de 1 año. Esta vez venía acompañado de un equipo de una cadena de televisión local, que estaba preparando un reportaje sobre emprendedores exitosos de la ciudad.
Itzel se alisó el delantal blanco con el logo de Delicias Caseras, bordado en hilo dorado. Un poco nerviosa, admitió. Nunca he estado frente a las cámaras. Lo hará perfectamente, la tranquilizó el periodista. Solo cuente su historia como lo hizo aquella vez en el mercado. Es inspiradora. La gente necesita escucharla. La entrevista se desarrolló en el área principal del restaurante, con Itzel sentada en una de las mesas de madera clara que ella misma había ayudado a lijar y barnizar. Las cámaras, los micrófonos y las luces le parecían artefactos de otro mundo, pero la calidez de la entrevistadora la ayudó a relajarse gradualmente. Itzel Carmona, hace 2 años usted era una madre de familia que enfrentaba el abandono y dificultades económicas extremas, comenzó la periodista. Hoy es propietaria de un restaurante exitoso, mantiene una línea de productos naturales y sigue trabajando en el Colegio Insurgentes. ¿Cómo logró esta transformación? La pregunta, aunque esperada, la hizo reflexionar. ¿Cómo explicar el camino que había recorrido? ¿Cómo condensar en palabras los días de desesperación, las noches de insomnio, las pequeñas victorias, el apoyo inesperado, el esfuerzo constante? Creo que lo primero fue decidir que no me iba a rendir. Respondió finalmente, con voz clara y serena. Cuando mi ex esposo se fue diciéndome que no podría ni pagar la renta, algo dentro de mí se rebeló. No por orgullo, sino por mis hijos. Ellos merecían más que una madre derrotada. A medida que la entrevista avanzaba, Itzel se fue sintiendo más cómoda. Habló de Doña Remedios y sus enseñanzas sobre hierbas medicinales, de Doña Xochitl y la oportunidad que le brindó en el colegio, de Doña Carmen y su apoyo incondicional. Mencionó también a los clientes que creyeron en ella desde el principio, a los vecinos que la recomendaban, a la comunidad que la había acogido. Lo que más me sorprendió, continuó, fue descubrir que yo tenía recursos internos que nunca había utilizado. Siempre pensé que era solo una ama de casa, que mi valor dependía de mi matrimonio. Cuando eso desapareció, tuve que redescubrirme, reinventarme. La entrevistadora asintió visiblemente conmovida. ¿Qué consejo le daría a otras mujeres que están pasando por situaciones similares? Itzel reflexionó un momento antes de responder. Les diría que el primer paso es el más difícil, pero también el más importante. Que no esperen a que alguien venga a rescatarlas, porque el verdadero rescate comienza dentro de una misma, y que busquen apoyo, que no tengan miedo de pedir ayuda, porque hay más gente dispuesta a tender una mano de lo que imaginamos cuando estamos en la oscuridad. Después de la entrevista, mientras el equipo recogía su equipo, Itzel recibió una llamada que no esperaba. Era don Francisco Mendoza, propietario de una cadena de restaurantes de comida tradicional mexicana, con presencia en varios estados de la República. Señora Carmona, he seguido su historia con interés, dijo el empresario después de presentarse. Y hoy estuve en su restaurante, probando incógnito sus enchiladas de mole. Debo decir que son excepcionales. Itzel agradeció el cumplido, preguntándose a dónde llevaría esta conversación. Voy a ser directo, continuó don Francisco. Estoy interesado en proponerle una alianza comercial. Creo que su concepto de delicias caseras tiene potencial para expandirse más allá de un solo local. El corazón de Itzel dio un vuelco. ¿Una alianza con Restaurantes Mendoza? Era una oportunidad que ni en sus sueños más ambiciosos había contemplado. Estaríamos hablando de abrir inicialmente 3 sucursales más en diferentes zonas de la ciudad, explicó el empresario. Usted mantendría el control creativo, las recetas, el concepto. Nosotros aportaríamos el capital, la logística, la experiencia en expansión. Es una propuesta muy interesante, don Francisco. Logró responder Itzel, esforzándose por sonar profesional a pesar de la emoción. Pero necesitaría conocer más detalles, pensarlo detenidamente. Por supuesto. ¿Le parece si nos reunimos mañana en mis oficinas? Le enviaré la dirección por mensaje. Podemos discutir términos, porcentajes, proyecciones. Después de acordar la hora de la reunión y despedirse,
Itzel permaneció inmóvil en medio de su restaurante casi vacío. Habían cerrado al público durante la entrevista. La magnitud de lo que acababa de ocurrir la abrumaba. ¿Estás bien, mamá? Mateo, que ahora tenía 10 años y había crecido varios centímetros en los últimos meses, la observaba con curiosidad desde la puerta de la cocina. Sí, mi amor. Estoy procesando una noticia importante. Itzel se acercó a su hijo y le dio un abrazo. ¿Recuerdas cuando te dije que soñaba con tener más de un restaurante algún día? Mateo asintió. Había estado presente en muchas conversaciones donde su madre compartía sus aspiraciones, sus planes, sus sueños. Pues parece que ese sueño podría hacerse realidad más pronto de lo que pensaba. Esa noche, después de cerrar el restaurante y regresar al departamento, el mismo al que se habían mudado un año atrás, pero ahora decorado con más comodidades, Itzel se sentó en la pequeña terraza que era su espacio favorito. Desde allí, podía ver parte de la ciudad iluminada, un panorama muy diferente al que contemplaba desde la ventana de aquel primer departamento en los días posteriores al abandono. Sacó su cuaderno, aquel que doña Lupe le había regalado y que se había convertido en el testigo silencioso de su transformación. Sus primeras páginas estaban llenas de cuentas desesperadas, de sumas que nunca alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Las del medio documentaban el nacimiento y crecimiento de su negocio, recetas, ideas, cálculos cada vez más ambiciosos. Y las últimas hablaban de expansión, de crecimiento, de sueños que comenzaban a materializarse. Con una sonrisa, Itzel escribió en una página nueva: Propuesta de Restaurantes Mendoza, pros y contras. Comenzó a listar metódicamente todas las ventajas y desventajas que podía anticipar, todas las preguntas que necesitaría hacer en la reunión de mañana, todas las condiciones que consideraba innegociables. Se sentía nerviosa, sí, pero era un nerviosismo mezclado con confianza. Ya no era la mujer insegura que dudaba de su capacidad para enfrentar el mundo sola. Era una empresaria, una madre soltera exitosa, una mujer que había demostrado, a sí misma y a los demás, que era capaz de construir algo valioso desde cero. Quien ríe último, ríe mejor, murmuró para sí misma, recordando el desprecio en la voz de Genaro cuando le dijo que no podría ni pagar la renta. Si él pudiera verla ahora, negociando con uno de los restauranteros más importantes del país, pero inmediatamente alejó ese pensamiento. Su éxito no se trataba de demostrarle nada a Genaro ni a nadie más. Se trataba de ella, de sus hijos, del futuro que estaban construyendo juntos. Genaro, por cierto, había regresado a la vida de los niños de manera limitada y supervisada. Después de varias conversaciones difíciles pero necesarias, Itzel había accedido a que viera a Mateo y Emiliano una vez por semana, siempre en un lugar público y durante un tiempo restringido. No era una relación fácil. Demasiado daño había sido hecho, pero estaba evolucionando lentamente hacia algo que, si no era exactamente saludable, al menos no era destructivo. Mami, ¿puedo dormir contigo hoy? Emiliano, en pijama y abrazando un oso de peluche desgastado, apareció en la puerta de la terraza. A sus 6 años seguía siendo el más apegado a ella, especialmente en las noches. Claro que sí, mi amor. Itzel cerró su cuaderno y extendió los brazos para recibir a su hijo menor. ¿Tuviste una pesadilla? El niño negó con la cabeza. Solo quería estar contigo. Mateo dice que pronto seremos ricos y tendremos una casa grande. ¿Es verdad? Itzel sonrió acariciando el cabello oscuro de su hijo. No sé si seremos ricos, pero sí tendremos más oportunidades. Y no importa dónde vivamos, lo importante es que estaremos juntos, ¿verdad? Emiliano asintió solemnemente, como si comprendiera la profundidad de esas palabras. Luego bostezó, acurrucándose contra el pecho de su madre. Mientras lo llevaba a su habitación, Itzel pensó en lo afortunada que era, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado. Tenía salud, tenía a sus hijos, tenía un negocio próspero, tenía amigos y aliados que la apoyaban, y ahora,
tenía también la oportunidad de dar el siguiente paso en su carrera empresarial. Aquel día terrible, cuando Genaro cerró la puerta tras de sí dejándola en la desesperación absoluta, jamás habría imaginado que 2 años después estaría donde estaba ahora. La vida daba vueltas inesperadas y a veces, lo que parecía una catástrofe terminaba siendo el inicio de algo mucho mejor. «Gracias», susurró en la oscuridad de la habitación, mientras Emiliano se quedaba dormido a su lado. No estaba segura. ¿A quién le agradecía exactamente? A Dios, al universo, a todas las personas que la habían ayudado en el camino, o incluso, paradójicamente, a Genaro, cuyo abandono había desencadenado esta transformación. Quizás, pensó mientras el sueño comenzaba a envolverla, le agradecía a la Itzel que había decidido no rendirse aquel día, la que había encontrado dentro de sí una fuerza que no sabía que poseía. La sede central de Restaurantes Mendoza ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio moderno en la zona de Polanco. Itzel, vestida con un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, se sintió ligeramente intimidada al entrar en el vestíbulo de mármol, con su fuente central y sus guardias de seguridad impecablemente uniformados. «Buenos días, tengo una cita con don Francisco Mendoza», dijo a la recepcionista, esforzándose por mantener la voz firme y la espalda recta. «La están esperando, señora Carmona. Piso 15, suite ejecutiva». El ascensor de cristal ofrecía una vista panorámica de la ciudad mientras ascendía. Itzel observó el paisaje urbano desplegándose bajo sus pies. Edificios, parques, avenidas, congestionadas. En algún lugar de ese vasto entramado estaba su pequeño restaurante, su departamento, el colegio donde trabajaba, su mundo, que ahora estaba a punto de expandirse de maneras que apenas comenzaba a imaginar. Don Francisco la recibió personalmente, un gesto que los asesores que lo rodeaban parecieron encontrar inusual, a juzgar por sus expresiones sorprendidas. «Señora Carmona, bienvenida». El empresario, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos agudos, le estrechó la mano con firmeza. «Por favor, acompáñeme a la sala de juntas. Mi equipo está ansioso por conocerla». Las siguientes 3 horas fueron intensas. Itzel escuchó presentaciones detalladas sobre la estructura de Restaurantes Mendoza, sus estrategias de expansión, sus protocolos de calidad. Vio proyecciones financieras, análisis de mercado, planos preliminares para las posibles ubicaciones de las nuevas sucursales de Delicias Caseras. Para su sorpresa, no se sintió abrumada. El cuaderno que siempre la acompañaba estaba abierto frente a ella, y tomaba notas meticulosas, hacía preguntas pertinentes, solicitaba aclaraciones cuando algo no le quedaba claro. Años de manejar su propio negocio, de controlar cada aspecto, desde la compra de ingredientes hasta la contabilidad, le habían dado una comprensión práctica que ahora resultaba invaluable. «Hay algo que debe quedar muy claro», dijo Itzel cuando llegó su turno de hablar. «La esencia de Delicias Caseras es precisamente eso, lo casero, lo auténtico. No quiero que se convierta en otra cadena de comida rápida disfrazada de tradicional». Don Francisco asintió con aprobación. «Esa autenticidad es exactamente lo que nos interesa, señora Carmona. Hemos visto demasiados conceptos gastronómicos diluirse en el proceso de expansión. No queremos que eso ocurra con el suyo». La propuesta formal que finalmente le presentaron era más generosa de lo que Itzel había anticipado. No solo mantendría el control creativo total sobre las recetas y la presentación, sino que recibiría un porcentaje significativo de las ganancias de cada nueva sucursal, además de un pago inicial considerable por los derechos de expansión. «Necesito tiempo para consultarlo con mi abogado», dijo Itzel, sorprendiéndose a sí misma con esas palabras. ¿Su abogado? Hace 2 años ni siquiera conocía a un abogado, y ahora hablaba como una empresaria experimentada. «Por supuesto», concedió don Francisco. «Tómese el tiempo que necesite, aunque debo decirle que estamos entusiasmados con esta alianza, y esperamos que usted también lo esté». Al salir del edificio, Itzel se detuvo un momento en la acera,
respirando profundamente el aire de la ciudad. El sol de media tarde iluminaba las calles de Polanco, con sus tiendas elegantes y sus restaurantes exclusivos.